y que no solamente existe la rotación de las almas, sino que Luria, sobre todo, podía hacer regresión a vidas pasadas. Y de hecho la hizo con sus discípulos. Así que Luria hizo regresión a vidas pasadas. Además de los parchufines, claro. Como tenía tiempo libre, dijo, vamos a hacer regresión a vidas pasadas, ¿no? Regresión a vidas pasadas. Regresión a vidas pasadas, en la Cábala, no es bueno que se hagan inducidas. Es decir, que no es bueno que se haga... ¿Por qué? Porque en general se dice que el alma tiene que ir viendo su vida anterior de a poco. Que no es bueno tener un choque con respecto a la vida anterior. Primero que todo hay que decir algo muy importante, que cuando hablamos del alma, nosotros sabemos cuáles son los niveles del alma, y de los niveles del alma sabemos cuál es el que rota, que es el nivel de Neshama. Por lo tanto, tanto Nefesh como Ruach son información que queda dentro de la estructura de la Neshama. Es decir, mi experiencia corporal, ¿estamos de acuerdo? Va a quedar como información en la Neshama, y Neshama se va a acordar de mi experiencia corporal. Pero queda claro que el Nefesh muere en la tierra, digamos, desaparece. Y lo mismo que Ruach, que queda como información. ¿Por qué? Porque Luria dice que Ruach y Nefesh pertenecen a la raíz del universo de Asia. En cambio, la Neshama pertenece a la raíz del universo de Atzilut, con lo cual la Neshama y al nivel de Hayah, es decir, al nivel superior a la Neshama, pertenecen a la raíz de Atzilut, y en consecuencia, aunque la Neshama pertenezca al universo de Briah, su raíz de energía es mucho más alta que Briah, mucho más alta de donde existe. Existen Neshamot que se encarnan, que somos nosotros, y existen Neshamot que no se encarnan, que son los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos decir, porque encarnación estaría en el nivel de Nefesh. Encarnación estaría en el nivel de Nefesh. Podríamos decir que el ángel está en el nivel de Ruach, porque está en Yetzirah. Pero no podemos hablar de encarnación ahí. Así que estamos diciendo que un ángel es Ruach, que no baja a el nivel de Nefesh. Y nosotros, vamos a poner el yo, somos una Neshama que baja a Ruach y que baja a Nefesh. ¿Estamos de acuerdo? Al ser una Neshama que baja, el ángel no baja a Nefesh, el ángel se queda con Ruach, porque el ángel no tiene cuerpo. En consecuencia, el ángel se mantiene en Ruach y por lo tanto, al no tener cuerpo, no tiene libre albedrío. El ángel tiene que hacer lo que se le dice que tiene que hacer. Rafael cura, Satán te pone obstáculos, Miguel te ayuda, todas fuerzas que están operativas predeterminadas. En cambio, el yo tiene la ilusión del libre albedrío. ¿Queda claro? En cambio, el ángel no tiene la ilusión del libre albedrío, sabe que no existe, sabe que está directamente determinado. Entonces, nosotros tenemos la Neshama en el nivel del cerebro, el Ruach en el nivel cardíaco, el Nefesh en el nivel corporal, y dice Nachman de Bratzlach, el alma vive en el cerebro. Es decir, la Neshama está en el nivel del cerebro. Tanto es así que en las mediciones médicas, cuando uno muere, se pide que se pierdan 22 gramos o 21, eso se asocia a las letras hebreas, los gramos que se pierden. Hay una aparente correlación. Pero eso a ese tema no nos interesa, porque es simbólico. Tratemos de entender entonces que adquirir conciencia Neshama, es decir, subir a conciencia Neshama, que es de tener operativo Jochma, es como nosotros sabemos que tenemos conciencia Jochma en el nivel de Neshama, a través, por ejemplo, de los sueños. Porque el sueño es una 60ª parte de la muerte física, dice el Talmud. Quiere decir que cuando estamos durmiendo, a nosotros se nos flota un poquito la Neshama arriba. Hay gente que le flota mucho más arriba. Y hay gente que directamente puede hacer un viaje astral. Entonces, la Neshama es como que en el sueño flota un poco. Por lo tanto, por eso decimos que en el sueño podemos contactar con las Neshamot que no tienen cuerpo, con las almas de los muertos. Del otro lado, porque al nosotros estar durmiendo, estamos como un poquito muertos. ¿Bien?
Entonces, el sueño es importante y los sueños son importantes porque nos dan información. Al final, la Neyamá es un banco de información de uno, de lo que uno tiene que rectificar, del tikkun que tiene que hacer. Así que podríamos decir que la Neyamá es básicamente información. Ahora, la cuestión ¿cuál es? ¿Cómo puedo descubrir la Neyamá y cómo por lo tanto puedo llegar a entender qué información tiene? Entonces existe... Las cámaras se multiplican. Ahora hay pocas cámaras, al principio había como 12 y ahora quedan 3 cámaras. La gente está cansada. Sí, ya lo veo. Ya veo que está bajando el nivel del grupo. Hay 12 cámaras, 3 cámaras. En una hora ni una cámara va a ver la baja. Bueno. Entonces, la Neyamá tiene una información, pero esa información proviene de una raíz común, que es lo que se llama el nivel de Hayá. Entonces, tenemos raíces comunes y raíces que no son comunes. Es decir, hay grupos de almas. A esta raíz común en general se la llama alma gemela, pero esto da lugar a muchos problemas. La alma gemela, porque la gente busca una alma gemela y hay miles de almas gemelas. Con lo cual, la raíz común implica una raíz de frecuencia que tenemos varias Neyamot en esta realidad. Entonces Neyamá 1, Neyamá 2, Neyamá 3, que pertenecemos, somos diferentes, pero tenemos Hayá como raíz común. Hayá es el día, la energía representativa de información en el nivel de Atzilut. Si yo me elevo mucho a nivel de mi Neyamá, en esta frecuencia, recordemos que el alma tiene una frecuencia aquí de Nefesh muy baja y una frecuencia de Ruach un poco más alta. Si yo me elevo de la frecuencia Neyamá hacia arriba, estoy en frecuencia Hayá. Y si estoy en frecuencia Hayá, estoy en la frecuencia de otra Neyamá. ¿Se entiende? Porque en este nivel compartimos la frecuencia de Hayá. Entonces yo puedo meterme en la información de la señora, que es Hayá, que es mi información, y puedo extraer información para mí, y si ella me conoció a mí, información de ella, en mí, a través de mi Hayá. Entonces quiere decir que si nosotros encontramos un alma con una frecuencia muy alta, nos da información de nuestra alma, porque al irme yo al nivel de Hayá o al irse al nivel de Hayá, estamos confluyendo en el mismo nivel de energía. En cierto modo, a la imagen anterior del hombrecito que pusimos, Hayá sería esto, como una áurea que me rodea. Algunos cabalistas dicen que son 2 metros de circunferencia, más o menos. Quiere decir que aquí estarían todos acoplados. Pero todos acoplados, lo cual implica que tengan la misma Hayá. Pueden estar todos acoplados y no recibir información porque tienen raíces diferentes. ¿Ok? Cuidado. Si están acoplados en la Hayá, pueden llegar a saber lo que piensan que tienen al lado. Ya lo digo. Usted está en mi radio de 2 metros. Y la que descubrí, el pensamiento se fue de aquí. No sé si se acuerdan. ¿Está atrás? ¿Dónde está? No, se fue. No quería que siga la Hayá aquí. Bueno, entonces, la Neyamá, ¿cómo extrae? Bueno, este es un nivel de análisis. Pero también tenemos las almas de los muertos, que están más vivos que nosotros, pero bueno, las llamamos así. Las almas de los muertos, que son las Neyamot. Que las Neyamot sin cuerpo estarían en este nivel. No tendrían este cono de baja frecuencia. ¿Se entiende? Estarían en este nivel. Y entonces las Neyamot de aquí, primero, si nosotros contactamos con este nivel de Neyamá, podemos contactar con estas Neyamot de las almas de la gente muerta. Sí, no tenemos miedo, porque si la Binah tiene miedo, esto lo bloquea. Si no se bloquea, tenemos esa información. Ahora, cuidado aquí que viene una parte que es bastante interesante, que explica Jaime Vital. Cuando un autor escribe un libro, deja en el libro su frecuencia. Y al dejar su frecuencia, si el autor de Cábala elevó mucho su frecuencia a nivel de Hayá, la persona puede estar leyéndose a sí misma información de nivel de Hayá en el libro. Por lo tanto, el libro puede ser un vehículo de frecuencias iguales.
No es que yo empaticé con el autor, es que el autor está descubriendo algo dentro de mí en el nivel de Hayá, ¿se entiende? Y por eso hay que estudiar a los autores muertos, porque estudiar a los autores muertos, a los cabalistas muertos, en realidad es como invocar a sus almas. Estaríamos invocando al alma de aquel cabalista muerto, porque nos estamos siendo compatibles con su misma energía. No sé si me están siguiendo. Entonces, él me está escribiendo su experiencia y me está describiendo una experiencia. Una experiencia de una alta magnitud. ¿Me siguen? Sí. Algunos cabalistas a lo largo de la historia, sobre todo no los cabalistas, sino los rabinos, tuvieron mucho miedo a estas experiencias. Porque los cabalistas habían subido mucho de nivel y en consecuencia, en un caso se censuró el capítulo 4 del Shadei Kedushá de Vital. Porque en el capítulo 4, Vital describía su experiencia de Hayá. Y los rabinos tuvieron mucho miedo y bloquearon el capítulo 4. Dijeron la experiencia personal de Vital que no la conozca nadie, porque tenemos miedo de que se conozca. Y se bloqueó. Pero que sepan que hoy el Shadei Kedushá se publica con el capítulo 4. Y hoy podemos leer en hebreo el capítulo 4, y es brutal el capítulo 4. Porque el capítulo 4 habla de la experiencia vital a los mundos superiores y a conectarse con ese tipo de energía. Pero con lujo de detalles. ¿Se entiende? Es decir, que por eso yo calculo que lo bloqueaban. Porque no querían que la gente llegue a oír esto. Entonces, tenemos que la Neshama es un campo de información, que esa información es necesaria para el tikkun, para la rectificación, y que en consecuencia la Neshama necesita de alguna manera contactar con Neshamot del otro lado es el mismo lado, pero no importa, del otro lado, a nivel de energía, para obtener información, para poder hacer una rectificación. Entonces, un sueño con padres muertos y aquellas almas que se aparecen en la Neshama para comunicar cosas, nosotros lo llamamos guías o magidim. En hebreo, magid quiere decir guía, magidim, guías. Entonces, ¿qué son los guías? Los guías son voces que escuchamos, son voces que podemos ver con cuerpo, que podemos ver sin cuerpo, sensaciones. Toda esa información son magidim, son guías. No tiene que ver con la experiencia en particular, tiene que ver con lo que necesitamos como información. Así que hay que dividir la experiencia de la información, ¿se entiende? Todo esto para que el alma rectifique. Todo esto para que el alma pueda rectificar. La problemática con respecto a lo que presenta Cordovero con respecto a la Neshama es que cuando la persona muere en el nivel de Neshama, cambian las condiciones de tiempo y espacio. Por lo tanto, ahora lo que voy a tratar de explicar son las diferencias de tiempo y espacio. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tendríamos como tres estructuras diferentes en cuanto al tiempo y al espacio. Por supuesto, el Ein Sof, donde no hay tiempo ni espacio, no hay tiempo ni espacio. Tenemos nuestra realidad en el nivel de la materia, en el nivel de Asiá, donde sí tenemos tiempo y espacio, y por lo tanto nosotros vivimos en Asiá, en esta secuencia que tenemos aquí en el nivel de Nefesh. Pero en el nivel de Neshama, dice Cordovero que hay un tiempo fuera del tiempo. Y es un tiempo que no se registra con la misma velocidad que nuestro tiempo. A tal punto, dice Cordovero, que 1000 años acá puede ser un día del otro lado. Es decir, 1000 años de este lado se pueden sentir como un día del otro lado. Tanto es así que cuando reencarna el alma cree que se durmió un día, que no pasaron 1000 años. ¿Me siguen o no? La sensación de un alma que vuelve otra vez es que del otro lado no pasó el tiempo, pero sí pasó el tiempo. Por lo tanto, Cordovero habla de un tiempo fuera del tiempo. El texto hebreo se lo denomina como Leolam Baed. ¿Ok? Y también en el texto hebreo se lo denomina como el mundo del futuro. ¿Ok? El Olam Haba. Entonces tenemos dos conceptos en hebreo. El concepto de el Olam Haba, que está mal traducido como mundo del futuro o mundo venidero, porque no es mundo venidero, es un mundo que está aquí. Es venidero porque en la muerte tenemos otro tiempo. Y Leolam Baed, cuando lo leemos en la liturgia, Leolam Baed tiene que ver con el mundo eterno, por siempre y por la eternidad.
Entonces, cuando en la liturgia hebrea decimos Leolam Baed, estamos en el Ein Sof, invocando energía sin tiempo, y cuando decimos en el Olam Abba, decimos que la Neshama del otro lado no tiene la frecuencia, no tiene el tiempo sucesivo que tenemos nosotros aquí. Quiere decir que aquí pueden pasar 500 años, 1000 años, 2 días, es lo mismo. No hay la sensación del tiempo material del otro lado. Por ese motivo, si uno sube mucho el nivel de conciencia, esto con respecto a las diferencias de tiempo, pero si uno sube mucho el nivel de conciencia, el nivel de Neshama, uno también puede cambiar la percepción del tiempo. Si uno puede cambiar la percepción del tiempo en el nivel de Neshama. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estando vivo. Estando vivo. Estando vivo puede cambiar la percepción del tiempo. Es más, estando vivo y conectado al nivel de Hayá, puede paralizar el tiempo. Son palabras mayores. ¿Qué quiere decir paralizar el tiempo? Que su mente esté relacionada con pensamientos eternos. No quiere decir que se paraliza el tiempo. El tiempo de la materia sigue existiendo, pero su mente dejó de percibir el tiempo de la materia y recibe una información que proviene de la eternidad que no está condicionada por tiempo y espacio. ¿Me están siguiendo más o menos? En consecuencia, es el pensamiento el que para el tiempo. Tengo un amigo de Miami que me dice voy a morir pronto. Digo, ¿por qué? Porque soy feliz. El tiempo va muy rápido. No sé si se dan cuenta que la tristeza y la alegría producen una percepción totalmente diferente del tiempo. La tristeza parece que lo ralentiza al tiempo. Parece un tiempo que no termina más. Si alguien quiere ser eterno, se tiene que poner triste. Porque de ese modo no termina más la cosa. No se lo aconsejo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, el tiempo es un estado también de percepción. En el nivel de la Cábala, la Neshama recibe entonces información de Hayá, información de todos los Malditos. Hablando de Grafia, tiene el desdoblamiento de la Neshama al exterior para verse la Neshama a sí misma. Tenés que tener mucha estructura psíquica porque sabes que el que estás viendo es el de verdad y tú de mentira. Entonces, si no estás bien psíquicamente, podés enloquecer. Porque te das cuenta que eres mentira total. Dado que la Neshama que te está mirando es el de verdad. No eres tú el de verdad. ¿Me sigue o no? Sí. Entonces, en ese momento tenés que tener mucho equilibrio psíquico para decirle al otro, ya sé que eres verdad y yo soy mentira. Porque si no, ¿cómo aguantas la mentira de tu existencia? Viendo. Porque si no, tú crees que tú eres el original y el otro es el espejo. No, tú eres el espejo, el otro es el original. Y ahí te puede coger un poco de miedo. ¿Estamos de acuerdo? No tengas miedo, no pasa nada. Después pueden volver o no volver, pero siguen vivos. No se preocupen. En el nivel de Neshama. Menos mal que la gente se ríe. Entonces, ¿qué dice Cordovero? Cuando la persona muere en el nivel de Neshama, del otro lado sigue habiendo identidad subjetiva. Esto es diferente de la India, que se mezclan con el todo. ¿Ok? El alma no se mezcla con el todo. En la Cábala, el alma sale y mantiene su identidad y tu abuelita que murió se puede comunicar contigo. Y si no se comunicó, puede ser que ya reencarnó. Por eso dejó de comunicarse. Entonces, lo que tenemos aquí es identidad subjetiva de la Neshama. La Neshama, la persona muere, pasa del otro lado. El paso del otro lado se llama el traqueteo de la tumba. Pero no tengan miedo, el cuerpo no traquetea. La gente si no va a tener miedo a morirse. Saben que hasta la Edad Media venía el ángel de la muerte, ahora desapareció. Porque la gente le tenía tanto miedo que hicieron no sé qué conjuro. Los cabalistas en la Edad Media dijeron no traigamos más al ángel de la muerte, porque la gente además de morirse se muere de miedo antes. ¿No sabían esto? Esto es en serio de la tradición judía. ¿Qué van a creer que es un chiste mío? Porque se están riendo. En la Edad Media, los cabalistas cancelaron al ángel de la muerte porque venían siempre a llevarte y la gente estaba aterrorizada. Entonces ahora te morís sin darte cuenta. Esa es la ventaja. Sí, en serio, es la ventaja de no ver al ángel de la muerte. El problema de gente que sabe mucho de estas cosas es que lo puede llegar a ver a su propio ángel de la muerte, por lo cual, pero ya no está aterrada la persona. Entonces, ¿qué estamos hablando? La Neshama pasa del otro lado, pasa con su identidad subjetiva. En el medio, cuando uno se está muriendo, tiene 7 días, en el concepto judío se llama la Shiva, que pertenece a los 7 días, en la Cábala es el traqueteo de la tumba. ¿Qué es el traqueteo de la tumba? La Neshama no sabe que murió.
y por lo tanto cree que sigue la materia. Si se quiere meter en el auto, quiere conducir, se vuelve loca la Neyamá. Más materialista es la persona en esta vida, más sufre la Neyamá de desencarnar. Es decir, si tú estás muy acostumbrado a la materia, la Neyamá sufre horrores. Por eso sería bueno que con el tiempo uno no esté tan apegado a la materia para que en el proceso de esos 7 días el alma no sufra tanto. Porque si no, el alma sufre horrores creyendo que todavía está viva en el cuerpo. Y en esos 7 días se acompaña al alma con oraciones durante esos 7 días para que el alma vaya a la luz. Vaya a la luz no quiere decir que desaparezca, sino que esté en el Olam Abá. Es decir, que acepte la situación en la que se encuentra. ¿Tenías una pregunta? Por eso es que muchas veces nuestros abuelos dicen que el alma viene a recoger sus casas o que lo escuchan, que lo ven en algunos espacios en esta tradición. En muchísimas... A ver qué pasó aquí. Ahí está. Ya descubrí, ¿eh? Te lo descubrí cuando salí al seminario. Siempre pasa eso. La vida uno la entiende cuando se está muriendo. Bueno, entonces, eso pasa en general. Eso pasa en general. Te puedo contar una anécdota, nunca la conté en ningún seminario. Sí. El hijo de Alipur está ahí grabando. O sea, cuando dije no conté en ningún seminario, puso la cámara rápidamente. Cuando murió mi abuelo Mair, en paz descanse, me había regalado todos los libros de hebreo de su biblioteca, ¿ok? Que además los había traído de Turquía, de su suegra. Así que no sé, son de 1800 cuantos, y él me las quería regalar porque decía que entendía de que yo iba a seguir esta línea. No sé cómo lo entendía, porque yo tenía 15 años, no sé cómo realmente vio eso. Pero bueno, entonces entramos a la casa, Avenida La Plata 656, recuerdo la casa. Entonces subimos a la casa y había pasado un tiempo, no me acuerdo si era una semana, pero era cerca, no me acuerdo exactamente. Y entonces era como desocupar cosas. Habíamos llegado los primos también del otro lado, porque no sé la vajilla, quién se la tenía que llevar. Yo iba por los libros de hebreo, porque era lo que me sacaba a mí. Alguien se llevó la vajilla y yo quería los libros de hebreo. ¿Dónde están los libros de hebreo? Mi papá dice, acá están los libros de hebreo. Entonces abrió, sacó uno, y no le puedo explicar lo que pasó. Cuando se movió el primer libro. Volaron las ventanas de toda la casa, se movieron así, volando todo. Entró un viento que voló todas las puertas, cerró todas las puertas de la casa. Todo el mundo se asustó, mi papá se quedó con el libro en hebreo así, diciendo, ¿qué está pasando? Y todavía hoy nos recordamos todo lo que pasó cuando él movió el primer libro de hebreo que sacó de la biblioteca. Fue una cosa que había que estar ahí, claro, yo no los puedo llevar en ese momento, pero yo que lo viví tampoco lo podía creer. Volaron las ventanas. Es decir, hubo como una especie, a ver, podía volar las ventanas 5 minutos antes. 5 minutos después. A ver, volvemos al concepto de milagro, ¿no? ¿Por qué vuelan las ventanas en ese momento, no? Hicieron fábero, las del comedor, las de la... Es decir, una invasión de aire, ruido, porque se movió todo, se cerraron todas las puertas de toda la casa. Mis primos que estaban en el comedor quedaron en el comedor, mi madre que no sé dónde estaba quedó por ahí, yo con mi padre que sacamos el libro de hebreo quedamos de este lado porque se cerró también la puerta. Eso lo tendría que unir a que el 7 de abril, porque mi abuelo murió el 8, el 7 de abril a mí me llegó la información que murió mi abuelo. Cuando mi madre me levantó a la mañana, me dice, te tengo que decir algo, sí, ya sé, mamá, murió el abuelo, me voy a dormir. Eso fue antes de lo de la... Claro, estas cosas, pero yo le digo que no las tomo con ningún privilegio, nos pasa a todo el mundo estas cosas. No es, ¿se entiende lo que digo? Si uno está atento, yo si me pongo aquí durante 3 horas a que me cuenten vuestras experiencias, es que van a tener experiencias muy similares. Porque en todas las culturas y en todos los pueblos se encuentran este tipo de realidades, que son realidades muy invisibles. Es decir, son las Neyamot, que están operativas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, contesto que nunca lo había contado, me vino justo a la mente hoy aquí, por la rotación de las almas. Entonces, la Neyamá sabemos que vive, sabemos que existe, en un tiempo y en un espacio que no es el nuestro, es decir, que no registra lo mismo, que está aquí pero no registra igual, que nosotros podemos contactar con ese no registro, esa diferencia de tiempo y espacio, también podríamos contactar, y por lo tanto contactar tampoco es malo porque uno recibe información. Si uno recibe información es para rectificar lo que uno vino a hacer en este mundo. Por lo tanto, no está mal la información que recibe.
Sea de un ángel, sea de una voz, o sea de la experiencia que sea, lo que hay que mirar es qué información trae. Dicen los cabalistas, cualquier persona que conozcas en tu vida, aunque sea que creas que no te va a enseñar nada, puede ser una información clave para tu Neshama. Entonces, entramos en la virtud de Jochma otra vez, que es la que nos conecta con la Neshama, que es observar, no pensar. Observar, y la pregunta es ¿por qué he conocido a esta persona? Porque aunque sea una persona que has conocido media hora en el aeropuerto, hay información que tenés que tratar de entender para tu Neshama. Si la Neshama observaría, nuestra rectificación, dicen los cabalistas, sería a toda velocidad. Porque nosotros estaríamos decodificando permanentemente la información que tiene la Neshama en cada uno de nosotros a nivel de enseñanza. Pero nosotros bloqueamos porque discriminamos. No, de este no voy a aprender nada. Chau, la Vina. Lo arruinó todo. Porque en el momento en que la Vina dice no voy a aprender nada, ya me bloqueé a una información clave. Bueno, no te preocupes. No vas a aprender nada, vas a volver otra vez. Es decir, al final no vas a aprender. ¿Estamos de acuerdo? La Neshama, si sube a nivel de Hayá, se puede ver entera y puede hacer una rectificación completa. Hay misterios en la Cábala, que son misterios inclusive de Sod, para los cabalistas. Si un alma necesita un solo día para rectificar, el bebé nace y se muere. Quiere decir que olvidémonos del tema del tiempo, porque nosotros nos ponemos y decimos, pobre, murió con un día. No. Sí, porque sufrimos, claro. Pero no, porque nosotros no sabemos de esa alma cuánto tiene que rectificar. Puede venir y en 18 años rectificar. Puede venir y en un día rectificar. Puede no nacer y rectificar, porque entró en el útero de la madre y murió en un aborto, pero rectificó. Puede estar 10 días de vida, rectificó. Nosotros no podemos saber el tiempo, porque nosotros no podemos juzgar a un alma en su rectificación por nuestro tiempo. Porque no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con energía. Puede ser que un alma entró, a los 8 años rectificó, se terminó. Otro alma, 80 años, está en la plaza el tipo, allí no rectificó nada. Está esperando morir, no entiende por qué vino. Por lo tanto, ustedes no comparen 80 años con 8 años, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si me están siguiendo. Nosotros lo comparamos, decimos, uy, murió 40 años, murió joven, ya rectificó. Quizás el tipo murió a los 100 años, no rectificó. Las energías no sirven en cuanto al tiempo, sino en cuanto a intensidad. A ver si queda claro este concepto. Las energías no sirven en cuanto al tiempo, sino sirven en cuanto a intensidad. Tú puedes estar 1 hora con una persona con mucha intensidad y puedes estar 20 años con una persona con muy baja intensidad. Por lo tanto, no es el tiempo lo que marca la intensidad, sino es la intensidad. Estamos hablando de que la Neshama tiene intensidad, no tiene tiempo. Y en esa intensidad encuentra información. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para la Kabbalah, tratemos de no evaluar tiempos. Ni nadie murió viejo, ni nadie murió joven. Murió en la función de energía que vino a tener. Yo sé que es muy difícil, la gente se agarra de la cabeza. Miren, tengo un caso en Cataluña de una amiga que hizo una regresión a vida pasada. Cuando hizo regresión a vida pasada, siempre la llevaban los nazis al mismo vagón. Me dice, tengo 4 años, estoy en Ámsterdam, me llevan al vagón 39.158. Siempre es la misma historia. Y el alma vino a rectificar lo que no pudo rectificar antes. Pero se puede describir ella permanentemente, es una pintora de Cataluña muy amiga, se describe perfectamente como la niña que murió en Ámsterdam con 4 años. No es una mujer judía, es una mujer de raíz católica. Pero que permanentemente tiene este tipo de regresiones. Quiere decir que hay regresiones naturales, como esta amiga que estoy contando, y también las inducidas. Lo mejor de las inducidas es que se hagan las inducidas cuando ya se han operado las naturales, que no se realice algo para atrás. Yo tuve una natural y yo dije hace 1 año voy a hacer una inducida, porque yo ya me consideré que podía. Entonces una persona que hizo regresiones, que regresiones son semi-hipnóticas, no sé si conocen, o si se lo habrán hecho alguna vez, donde uno entra en estado de semi-hipnosis, es decir, está como dormido y despierto al mismo tiempo, en estado de duerme-vela sería el estado, y donde pude regresar a la vida anterior y entender más de la regresión natural que había tenido.
De todas maneras, el que me hizo la regresión vio más atrás, pero yo ya no pude ver. Es decir, ella dice, estoy mirándote en otra vida anterior, me la describió y yo ya no me pude ver. Quiere decir que ella hizo una inducida, más inducida, donde ella pudo ver una vida anterior mía y me dio la información. Ahora, cuando me dio la información me impresionó, porque la información de la anterior que ella vio coincidía con características de la información de esta y de la anterior. Con lo cual, lo que vio entraba en la lógica de lo que yo sentía, pero yo no lo había visto. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, en una regresión más atrás, yo ya no le vi, en la que me hizo más atrás. Pero sí lo que me sucedió es que la información que me dio de esa vida coincidía totalmente con la anterior y con esta. Con lo cual, tenía cierta lógica en la descripción de lo que ella veía que yo no veía. ¿Me están siguiendo? Sí. En consecuencia, deberíamos tener mucho cuidado en analizar los sueños desde el punto de vista de la cábala y no de la psicología freudiana. Porque puede haber elementos de represión sexual, pero no estamos todos locos con la represión sexual todo el día, sobre todo porque Occidente se liberó de la represión sexual. En realidad nosotros estamos con lo que dice Ken Wilber, una represión de lo simbólico. Porque es que la sexualidad quedó liberada. Ya no estamos teniendo tantos componentes de represión sexual como en la Viena del siglo XIX, donde vivía Freud, que ahí sí había represión. Sino que nosotros ya hemos, gracias a Freud, quizás, elevar el proceso de liberación. Es decir, en realidad lo que analiza Freud es la represión que el Ruach hace del Nefesh, del instinto sexual o corporal. Y en ese sentido, chapeau a Freud porque hizo un buen trabajo. Pero ahora lo que está haciendo el Ruach es reprimir los estados superiores. Ya no reprime los inferiores. Hablamos de sexo todo el día. Podemos sentarnos ahí al bar. Eso no pasaba en la Viena del siglo XIX. Pero ahora tenemos un problema. El Ruach, que antes reprimía el nivel de Nefesh, que es lo que a Freud le importaba, y creo que en cierta parte le debemos haber solucionado, o por lo menos trabajado, el Ruach ahora reprime a la Neshama. Y entonces ahora, en el siglo XXI, ya no es aceptar los instintos del cuerpo, porque esto ya lo aceptamos. Ahora es aceptar la simbología del alma arriba. Estamos reprimiendo lo de arriba, ahora no lo de abajo. No sé si se está dando cuenta de lo que digo. Ahora estamos reprimiendo lo de arriba. Antes reprimíamos lo instintivo y ahora reprimimos lo simbólico. Cuidado con la vida, es peligrosísima. Va reprimiendo para arriba y para abajo. La de abajo ya le hicimos jaque mate. Ya no la tenemos reprimida. Pero y ahora la de arriba. No sé si me siguen. Ahora está reprimiendo los elementos simbólicos. Está reprimiendo la luz que viene de arriba. Quiere decir que ahora la tenemos mal arriba, la represión. Cuando la Binah bloquea lo que el alma dice, está reprimiendo a la Neshama. Ya, como dejó de operar en la represión del Nefesh, ahora dice, ¿ahora qué voy a reprimir? Si ya no tengo que reprimir, ese tipo anda ahí suelto. ¿Ahora dónde? Ahora lo reprimo a nivel del alma. Ahora lo reprimo peor, porque ahora no sabe quién es. ¿Me siguen o no? Sí. Freud nos reconcilió con la parte animal. La cábala nos tiene que reconciliar con el alma. ¿Se entiende el problema? Sí. Este es el punto. Muy bien, ya sabemos, somos animales, listo, gracias a Freud. Ahora, ¿qué hacemos con la Neshama? Ahora, ¿qué hacemos con la Neshama? Porque la Neshama tiene un tema aquí, que es más grande, que es mayor, porque es el sentido de la vida. Es el sentido de la vida, porque las características de la Neshama son las que me dan la información del sentido de la vida. Que es lo que descubrió Viktor Frankl con la logoterapia. ¿Pero dónde lo descubrió? En un campo de exterminio, en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque ahí ya no quedaba otra opción. Es decir, ¿aquí qué pasa? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esta era la pregunta, en el peor momento. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un mejor momento y lo podemos analizar. Si la Neshama descubre su identidad y se desarrolla, puede hacer el tikkun en una sola vida. Pero dice Jaime Vital, hay otras excepciones. Si una Neshama hizo tikkun, hizo rectificación, también puede llegar a volver para enseñar. Por lo tanto, puede ser obligado a volver. La Neshama es obligada a nacer y es obligada a morir. Porque es obligada a nacer porque no quiere venir, es obligada a morir porque no quiere irse. Es obligada a nacer
porque no quiere otra vez gritar, comer la leche, todo, y es obligada a irse porque cuando ya se acostumbró al chocolate que nos regalaron, la Neyamá no se quiere ir. Y gracias por el chocolate, porque hace que mi Neyamá se mantenga encarnada. Y son los que provocan mi encarnación como permanente. Cuando dejen de darme chocolate, decir esta mía no tiene sentido. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, la Neyamá se autodescubre. Se autodescubre, quiere decir, retorna a lo que es. Entonces rectifica, hace teshuvá. Cuando hace teshuvá, empieza el tikkun olam, la rectificación del mundo. El problema aparece en que, dicen los sabios de la Cábala, alguna vez el mal va a ser terminado. Alguna vez el mal va a ser terminado. Porque el mal tiene una función transitoria. Ya cuando el mal ya esté desocupado Satán, ya se va a tener que jubilar. Y entonces el mundo lo jubilará. ¿Ahí qué pasará? Dicen los cabalistas. Si el mal queda derrotado hipotéticamente, podría llegar a existir otra clase de tikkun, explicado en el Tania, en una obra de 1796. Sí, ahora. En una obra de 1766, obra que recomiendo, está en castellano en 5 volúmenes. No, pero lo recomiendo, pero los 5 volúmenes son pequeños, no se alteren tanto. Perdón, voy a recomendar otra cosa. Hay una obra en un volumen. Son de 1200 páginas. Es verdad que tiene un volumen. Usted sabe que tiene un volumen, ¿eh? Pero más que tengo acá al orante que sabe de qué estamos hablando. Puedo decir, si quieren, el autor del Tania, que no es José Pérez, es Neur Salman Diliavich. Neur Salman Diliavich. Este hombre es bastante complicado su nombre. Y el del Tania dice que en el mundo del futuro, cuando el mal se termina, vamos a rectificar entre lo bueno y lo mejor. Quiere decir que vamos a ahora elegir qué nos conviene más, pero que lo que elijamos ya es bueno. Ese va a ser el mundo del futuro. En el mundo del futuro vamos a decir, esto es bueno, pero esto es mejor. Entonces vamos a elegir lo mejor. Alguien filosóficamente puede decir, bueno, lo bueno relacionado muy bueno es malo. No. Va a ser todo bueno. No quiero entrar en filosofía. Ya ven, los filósofos vienen en la carga. Y te dicen, sí, pero si lo bueno comparado a lo mejor, entonces es malo comparado a lo mejor. Olvídate. El mal va a desaparecer y vamos a elegir lo bueno y lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y en consecuencia, dicen los cabalistas, si tú en una sefilá ya tienes equilibrado tu clipa, tu desequilibrio, entonces puedes seguir mejorando siempre un poco más. Porque siempre vas a elegir lo mejor a lo bueno. Y ya puedes entrar en la era mesiánica. Dice Yehuda de Worms, el sabio de la Cábala del siglo XIII, que el estudio de la Cábala anticipa la era mesiánica. Es decir, que en realidad cuando estamos estudiando Cábala es como que ya estamos en la era mesiánica nosotros. Solamente que el problema cuando salimos a la calle nos damos cuenta que no. Lo digo por las dudas. Si no, la gente sale toda flotando de aquí y la roban y dicen, ¿qué pasó? La era mesiánica desapareció. No, afuera no hay era mesiánica. Estudiando Cábala está la anticipación de la era mesiánica. Pero hay una profecía también, y más adelante todavía, que es la de Luchato. Ya no es que vamos a elegir entre lo bueno y lo mejor, es que vamos a vivir eternamente. Y vamos a vivir eternamente fuera de la materia. Por lo tanto, dice Luchato, la materia va a ser un modo tenebroso de vivir, y vamos a elegir el mundo totalmente espiritual, donde el alma ya va a vivir eternamente sin cuerpo. Con lo cual, es curioso, porque lo que está diciendo vamos a vivir todos muertos, porque los muertos ya están en ese estado. Quiere decir que un muerto que está en ese estado está viviendo como nosotros vamos a vivir en el futuro. Es que tampoco nosotros vamos a reencarnar. ¿Usted quiere seguir reencarnando? ¿No? Si usted quiere. 15 hijos, 15 suegras, 15 mamás. ¿Usted quiere venir a reencarnar? 15 Bogotás. Usted va a reencarnar en Colombia. Mirá cómo hay liga. No sabe qué decirle. Bueno, la podemos reencarnar en Argentina también un poco. Para que vivan toda la realidad. Bueno, de todo esto hay preguntas, ¿se entiende? ¿No se entiende? Solo me queda una cosa antes de la pregunta. Isaac Rubia dice
que en general la gente encarna el mismo sexo. Pero puede haber cambio. Es decir, puede haber un cambio de sexo. Pero hay otra cosa, hay un problema. Yo ahí no estoy de acuerdo con Luria, en un punto, donde Luria dice que el alma de la persona puede involucionar a formas inferiores de conciencia. Eso es lo que dice Luria. Pero es difícil, yo estoy debatiendo este tema con un cabalista de México, por el cual yo no entiendo ahí a Luria y me opongo, porque en realidad para tener conciencia en una piedra o en un animal uno tendría que tener un Neshama. Y en esos niveles solo hay Ruach o Nefesh. Es decir, no hay la conciencia que tenemos nosotros. Por lo tanto, si no tenemos la conciencia de nosotros, no debería haber sufrimiento. Pero como todavía yo estoy en la mitad del libro del Gilgul Neshamot, tampoco quiero adelantarme ninguna conclusión. De todas maneras, igual en la Kabbalah es posible que uno pueda decir, mira, yo creo que el otro no tiene razón, o Luria está viendo algo que yo no veo. ¿Se entiende también, no? Que es posible, porque el tipo era un genio, por lo cual yo no estoy viendo algo de él, o no leído aún por mí. Por lo tanto, si de repente avanzo en la lectura de Luria y a mí me da una comprensión por la cual a mí me diga esto, a mí no me da comprensión que los niveles de conciencia bajen. Por la situación de que todo el mundo que hace regresiones no va a un animal. Nadie le dice, he sido un oso en África. Cuando hacemos regresiones a vidas pasadas, no van a una planta ni a un animal, con lo cual no entiendo por qué Luria plantea eso. Pero vuelvo a reiterar, quizás tengo un tipo de lógica que yo todavía no la puedo explicar porque tengo que avanzar en el análisis. ¿Me siguen? Y el otro problema que aparece con el tema de reencarnación es el concepto de caret, que ahí sí yo coincido, y más que sufrir el alma en niveles inferiores de conciencia, sería extirpación del alma. Es decir, la muerte del alma en serio. ¿Ok? El concepto es un concepto circular de la palabra Keter. Keter se escribe así si uno va así. Quiere decir que si uno va así, está en la corona. Pero si uno da vuelta a la corona, es decir, como un anticristo, porque Keter sería la corona del reino, si uno da vuelta y hace Karet, se llama extirpación. ¿Ok? Extirpación. 3 veces, dicen los cabalistas, una persona se vuelve Amalek, su alma es aniquilada. Entonces, en la Kabbalah no hay infierno. Es decir, directamente el alma desaparece. Lo que nosotros llamamos infierno en la Kabbalah es un estado. ¿Ok? Nosotros tenemos 2 tipos de estado. El estado de Geinom o el estado de Gan Eden. Gan Eden habitualmente lo llamamos paraíso, aunque es el jardín del Edén, no es paraíso, pero ustedes lo conocen así, y Geinom sería el infierno. Estos no son lugares desde el punto de vista de la Kabbalah, son estados. Quiere decir que una persona puede estar caminando ahí en la esquina y estar en el infierno. ¿Se entiende? Y nosotros, caminando al lado, podemos estar al lado del paraíso. Ahora, si esa persona que está en el estado del infierno se muere, su Neshama queda en el estado del infierno. En lo que otras tradiciones llaman el bajo astral. Entonces, en la Cábala, una persona puede estar en el infierno del otro lado, porque es el estado con el que se fue de aquí. Por eso hay que hacer tikkun. Porque si uno no hace tikkun, el estado psíquico de la Neshama pasa del otro lado tal como está aquí, y del otro lado no podemos rectificar. Es decir, del otro lado quedamos como este lado. ¿Se entiende lo que digo? Por ese motivo, de alguna manera, podríamos decir que es una preparación para la muerte la Cábala, en el sentido de que tengo que estar bien para seguir bien después. Porque es que si estoy mal, después voy a estar mal también después. Porque ese es un estado. No estamos hablando de un lugar. ¿Se entiende? No hay sitio. Es un estado. Cuando hablamos de extirpación, estamos hablando de Amalek. Tema que no vimos. Tenemos que verlo ahora. Amalek. Y Amalek es la destrucción total. Es decir, Amalek, si van a lo largo de la vida que vienen ustedes pueden ver la Sefirá de Malkut. Y en la Sefirá de Malkut, yo voy a pedir un té en la Sefirá de Malkut. Que alguien me puede traer un té, que ya estoy en el final de mi garganta. Nos encontramos que se corta
la taf final. ¿Vieron el canal último, Yesod Malkut? Eso se corta. Si alguien corta ese canal, la persona... ¿Qué pasó? La persona pierde noción espiritual, porque cree que la única dimensión es la materia. Y por lo tanto, está en estado de Amalek. ¿Qué quiere decir? Te mato por cualquier cosa. Eso es estado de Amalek. Amalek es la destrucción por la destrucción en sí misma, porque no tiene ya ninguna conciencia de tipo de energía. No tiene conciencia de alma. En el castellano se dice desalmado, ¿no? Que no tiene conciencia de alma. Si encuentras a Amalek, el tipo te pega un tiro y estás caminando tan tranquilo. Eso es Amalek. Amalek no tiene conciencia. ¿Por qué se produce esto? Porque el materialismo al máximo extremo puede cortar todo vínculo energético con la espiritualidad. Puede cortar todo nivel de conciencia. ¿Se entiende? Pero tenemos un problema, porque el problema es que Amalek tiene que tener vida para poder continuar existiendo. Y hay todo un debate en la cábala. Amalek no puede ser 100% malo, porque si no es un contrapoder con Dios. Entonces, tenemos que Amalek tiene que tener en su estructura alguna luz. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy difícil para la mente humana, pensar que un Stalin o un Hitler eran 99 malos, uno bueno. Lo que hemos sufrido es 100% malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente él quería su perrito. Era vegetariano. Cuidaba a los pollitos, que no fueran. No sé si me entienden. De repente, en esa oscuridad total, quizás, porque si no, no podría mantenerse. Es decir, la oscuridad total es imposible en esta realidad. Tiene que haber algo que le dé vida, digamos. Y que Hitler siga respirando es que Dios le estaba haciendo respirar. Porque si no, no hay forma. No sé si me siguen. Sí. Con lo cual tenía que haber un hilo de luz 0,000001 para que mantenga esa oscuridad. Porque si no, la oscuridad no se puede sostener. ¿Se entiende? Sí. Eso es Amalek. Ahora, Amalek elige el oscuro 3 veces y dicen los cabalistas, se extirpa el alma, se anula, se desintegra. Ya no sirve para nada, no tiene ninguna función. O sea, 3 vidas. Estaríamos hablando de 3. Pero no 3 de portarse mal, 3 de Amalek. Claro, pero de Amalek, no de Satán. A ver, envidiaste 3 veces a tu, ya que seas tu hermana, no te van a extirpar. Porque si no acá la gente va a estar como, va a tener miedo. La gente va a tener miedo, la envidia a la hermana y creen que la vamos a extirpar. No, no se van a extirpar. ¿Se entiende? No es Satán, es Amalek, es diferente. Satán y Amalek, siempre pongo un ejemplo para que entiendan la diferencia. Si me entendieron, pasamos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿No se entiende o se entiende? No. ¿Quiere el ejemplo? Bueno, Satán, imaginen que yo soy su profesor y le voy a tomar un examen. Entonces soy su Satán, porque le voy a tomar un examen. En el momento que le tomo un examen, la desafío. Satán es el que desafía. Entonces le hago una pregunta y digo, uy, la contestó bien, tendría 5. Le hago otra pregunta, uy, la contestó bien, tenía 6. Uy, la otra pregunta, uy, la contestó bien, le pongo 7. Y le voy haciendo preguntas, la mujer pobre va sufriendo, pero no sabe lo que está pasando. Está pasando que yo le estoy levantando nota. Eso es Satán. Satán, cada vez que te desafía, levanta nota. Ahora voy a ser profesor Amalek. Y entonces le digo, usted hace una buena respuesta, yo le voy a poner un 1. Usted me hace una buena respuesta y yo le voy a poner una, porque yo quiero destruirla. A mí no me interesa que usted sea buena. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la diferencia es que Amalek es odio total. Que por más que usted se ponga bueno, se ponga malo, mienta, diga la verdad, suba, baje, Amalek le quiere destruir. Dice el texto de la Torá, y Amalek se levantará en cada generación para destruirte. Quiere decir que siempre habrá alguien que quiera desconectar la realidad de la materia de la realidad de la energía. Y que allí tenemos el problema, porque es imposible desconectar. Lo que está haciendo Amalek, en el fondo, es al final suicidarse. Porque Amalek no puede vivir con ese mal. Y como no tiene sentido la vida para Amalek, tampoco tiene la vida sentido para sí mismo. Y por lo tanto se mata a sí mismo. ¿Se entiende? Un suicida, por ejemplo, religioso, que sea, es Amalek. Mata, se mata. Porque no tiene valor a su propia vida. ¿Se entiende?
Si no da valor a su propia vida, quiere decir que está desconectado, se desconectó, es pura materia. ¿A quién hacer sufrir? Porque no tiene valor nada. Porque no tiene valor espiritual nada, no hay espiritualidad. Es solamente la materia lo que vale. ¿Estamos de acuerdo? Pero al final la materia se destruye en sí misma, no puede, es una especie de agujero negro. Está tan en la materia que al final la propia materia se come a sí misma. Entonces Amalek un poco se tiene que destruir. Preguntas de todo esto, ¿cómo vamos? Mira. Las personas que tienen problemas psíquicos, que están encerradas, ellos tienen un tipo de desconexión. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? No, de ninguna manera. Una persona que está con Alzheimer, una persona con demencia senil, una persona que está en coma, la que llama escucha. No, pero los que están totalmente desconectados, que están en un manicomio, Depresión. Le llama escucha, lo que quieras. O sea, que esas personas La desconexión es de Rúa, de la vida. Un síndrome de Down, hablarle a la llamada. No pienses, uy, no se desarrolla más. Eso es un pensamiento de Vina. El pensamiento de Vina es, tenés un síndrome de Down, como no se desarrolla, lo dejo ahí porque no pasa nada. Siempre está en el mismo su lugar. Mentira. Desde el punto de vista de la Cábala, la Neyamá evoluciona. No evoluciona su estructura física. ¿Se entiende la diferencia? Un tipo está en coma, uno está en coma, decir lo que quieras, que no te escucha, ¿no te escucha? La Neyamá te escucha. Todo lo que tenga que ver con la estructura de la materia a nivel neuronal es independiente de la Neyamá. ¿Se entiende lo que está pasando? Es decir, no podemos evaluar desde la Binah, porque desde la Binah hacemos una evaluación material, neurológica. Uy, es mi mamá, tiene Alzheimer, no me reconoce, seguir hablando. Porque la Neyamá sí te reconoce. La Neyamá sigue recibiendo información, aunque nosotros materialmente estemos perdiendo capacidad. ¿Me siguen o no? Sí. La Neyamá entra en un bebé y se va. ¿Qué era el bebé porque no habló? La Neyamá no existió. ¿Se entiende? Quiere decir que hasta que no hable no hay Neyamá, murió al año, no tiene Neyamá. ¿Cómo no tuvo Neyamá? Sí tuvo Neyamá. Entró y salió. No porque no habló, ese bebé no tuvo Neyamá. No hagamos una evaluación material de la realidad, porque la Binah siempre tiene el mismo problema. La Binah siempre se refleja, salud, siempre se refleja en Malkut. ¿Se dieron cuenta que Malkut es el azul oscuro y Binah es un azul diferente, el azul zafiro? Sí. Porque Binah y Malkut son lo mismo. Solamente que aquí aparecemos nosotros, que siempre somos el problema, dividiendo Malkut de Binah. Muchas gracias. Un aplauso al señor Manuel. Están todos, señor Manuel. Bueno, entonces, Malkut y Binah. A Binah se le llama la madre y a Malkut se le llama la hija. Si quieren saber quién es el hijo de la Binah, es Tiferet. Este es el hijo. Por eso acá hay un cordón umbilical. Pero acá no hay cordón umbilical, acá están a matarse, madre e hija. Mira cómo se ríen aquí también, ¿eh? Hay pacientes en Bogotá, ¿eh? Yo repartiría tus tarjetas por aquí, ¿eh? ¿Se entiende Binah y Malkut o no? Son en realidad lo mismo, porque la hija se siente muy identificada con la madre. Y entonces la Binah opera con una frecuencia similar a Malkut. Por eso nosotros desde la Binah operamos mucho en la materia, porque hacemos siempre un análisis de la materia. Y tenemos un problema, porque nosotros no nos damos cuenta que la materia no es materia en sí misma, sino un receptáculo de energía. A la Binah, mira, en la Binah yo le muestro una radio, el aparato radio, y la Binah entiende el aparato radio. ¿Estamos de acuerdo? Pero no entiende cómo llegan los hertz ahí. No entiende cómo está hablando este tipo. ¿Quién entiende eso? La Jochma. ¿Por qué? Porque la Jochma puede entender que hay energía que llega a la radio. Entonces, en este momento que estamos todos aquí, hay un montón de periodistas hablando en la radio. No lo escuchamos, porque no tenemos el aparato. Pero la pregunta es, ¿no están las ondas? ¿Y usted cómo sabe si no tiene el aparato? Pero las ondas no están, los hertz. Están hablando todas las radios de Colombia. Es más, están hablando todas las radios del mundo. No las de Colombia. Pero por nuestra incapacidad creemos que no. En este momento entonces están todos los hercios de todas las radios hablando aquí, además de que yo estoy hablando. Y no las escuchamos. Ese es el problema de la vida.
Porque la vida no escucha hasta que no tiene aparato. Pero no tenemos aparato radio, pero están los hertz. Y ahí entra la Jochma. Y la Jochma te dice, aunque nunca escuches las ondas, están los hertz. Con lo cual la energía está. La energía está aunque no tengas aparato. Pero la Biná dice, y si el aparato está mal, uy, en el ejemplo de ella, se me rompió la radio, porque el tipo está en un manicomio. El tipo tiene la radio. La Neyamá son los hertz. Los hertz son independientes de la radio. Tú nunca evalúes la radio. Siempre evalúa las ondas que la radio no puede captar. Muchísimas gracias a todos. Tranquila, tranquila. Dije muchísimas gracias a todos, no para irme. Ya no van a retener en Bogotá, tranquila, tranquila. Como está terminando el seminario. Vamos con las preguntas. ¿Entendieron todo esto más o menos? Tranquila, tranquila. No, porque saltó de la silla como que yo no me voy. No me voy. Diga, tranquila. Sí, en ese ejemplo si hay muerte cerebral y en el cerebro está el tema, entonces ya está. Está en el cerebro, pero no es el cerebro. Es que nos cuesta, con la materia. El tema es que es difícil con la materia. No sé cómo yo explicar sin materia. Ya puse los hertz para que lo entiendan. No, pero en serio, sin materia. Bueno, ahora tenemos el WhatsApp, que no sé cómo llega la onda. Debe ser algo parecido a los hertz. ¿No? Desde la nube. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos hablando de energía. Estamos hablando de algo que no vemos. Usted, por ejemplo, a ver, se va al sol. El sol le quema. Pero hay energía que se traslada. Entonces es la energía la que la está quemando. Está bien que el sol es materia. Alguien podría decir que el sol es materia. Pero en la energía hay fotones que son elementos sin peso, digamos, ¿no? Entonces, lo que la Kabbalah está diciendo, ¿no?, es que en el mundo invisible las energías son el fundamento de la realidad. Y entonces, yo puedo estar en la radio hablando, nadie tiene un aparato, nadie me escucha. Pero las ondas están dando vueltas por ahí. Entonces, las ondas están independientemente de que yo las pueda escuchar. La Neyamá está, independiente de que no la pueda escuchar. Ahora, si tengo el aparato, lo puedo escuchar. Bien, entonces ahí puedo cambiar de dial en la radio. Y eso sería la ilusión del libre albedrío. Que usted esté cambiando de dial. ¿Me sigue? De todas maneras, decimos ilusión del libre albedrío porque la frecuencia de radio que va a elegir se corresponde con su Neyamá. Así que va a elegir la frecuencia de radio que es frecuencia con usted. Si usted elige una frecuencia que no es la frecuencia de la Neyamá, eso es el mal. Puede elegir también una frecuencia que no sea la frecuencia de su Neyamá, pero eso es el mal, porque está eligiendo una frecuencia que no es. No sé si se entiende el ejemplo. ¿Se entiende o no? ¿Cómo está la gente ahí? Días. Hay gente 3 días acá. Potencia la gente. Sí, diga. Pues esta semana hubo una conversación y había quedado pendiente de que de pronto pudiera explicar la diferencia entre lo que está en los sueños, lo que está en un desdoblamiento, un viaje astral, una regresión. Como información es lo mismo. Como información es lo mismo. En un sueño puede tener la misma información, son métodos diferentes. El viaje astral es la salida de la Neyamá del cuerpo y vuelve. La regresión es que la Neyamá haga déjà vu para saber qué era anteriormente. Puede hacer un viaje astral y provocar una regresión en el viaje astral. Puede tener un sueño que provoque tener una regresión. El sueño se puede mezclar con una regresión. Se puede provocar una regresión por visualizar una persona que le parezca conocida de una vida anterior. Entonces uno dice, y esta persona yo la conozco, pero no la conoce de nada. Entonces esa persona le evoca una situación de déjà vu. O puede estar en una ciudad que usted no conocía y hacer déjà vu. Y decir, pero yo aquí estuve, ¿qué es esto? ¿Por qué estuve aquí? Es decir, que usted no vaya tanto al análisis del método, sino a la información. Todos son canales de información. Si usted observa el sueño
una visualización, un viaje astral, una regresión, todo conduce al mismo punto. El mismo punto es la información. No digo la tenemos el método. Una persona puede decir, nunca hice un viaje astral. No lo haga nunca, pero de repente tiene muchos sueños. Una persona dice, yo no sueño nunca, pero de repente visualizo el déjà vu cuando veo una persona que me recuerda a algún lugar. Bueno, uno no sueña nunca, pero otro, ¿entiendes? De acuerdo a las características del alma, cada alma tiene su tendencia a tener un método. No todos, por eso las meditaciones son malas, porque meditaciones generales no sirven. Cada alma tiene su camino en especial de conexión. Hay gente que lo pone a meditar y se aburre, no pasa nada. Hay gente que necesita meditar. Hay gente que necesita abrazarse a un árbol. Yo nunca me abracé con ningún árbol. La verdad que no lo necesito. Yo escucho Bach. Al tipo que se abraza en el árbol con el chamán no lo puedo hacer escuchar Bach porque le hace ruido. A ver si me sigue el problema. Las conexiones son diferentes de acuerdo a cada alma y los métodos son totalmente diferentes unos de otros. Lo que habría que hacer es estar atento a cuál es el canal más fuerte que uno tiene. Porque en el canal que más fuerte que uno tiene hay que tratar de aprovecharlo. Yo sé que tengo ese canal, que es el concepto que lo hemos visto en algunos audios, pero no sé si en este seminario. En el seminario anterior lo vimos, que es el concepto de sinestesia. Averigüen bien, métanse en Google, busquen sinestesia y van a darse cuenta que ahí nosotros operamos con todas las traducciones posibles. Entonces, si una persona traduce en una visualización y dice, mire, yo le vi un gato en su mano, la escriba quedó de un gato en su mano, habría que ver qué está viendo, qué le está simbolizando. ¿Me siguen? Entonces, ella vio el gato, pero el otro soñó algo. Entonces el que sueña dice, yo nunca vio nada, ¿qué problema tengo? Usted no tiene ningún problema, siga soñando, porque su canal no es ver, su canal es soñar. ¿Me están siguiendo? Entonces no busquen el método, busquen cuál es el que más funciona para cada uno de ustedes. Hay gente que tiene meditación, hay gente, aparecen genios de vez en cuando, como Isaac Luria, que el tipo soñaba, veía, subía, bajaba, bueno. Está bien, ¿ok? Gandhi, Jesús, Isaac Luria y 10 tipos más que volaban por ahí. Pero no son el resto de los mortales. El resto de los mortales entienden algo, otro entiende una parte, otro entiende otra parte, y se van conectando así por diferentes canales. Así que yo diría estar atentos a todos los niveles. Sí. Cuando se repita un número más allá de la coincidencia, con mucha frecuencia, en diferentes espacios, momentos. No quiero ser chusma, igual. ¿Cuál? Perdón, ¿se puede saber? Y sí, ya me está tentando. Ya me voy de Bogotá mañana, me quiero ir por el grupo. No lo voy a jugar en la lotería, ¿no? Porque además nunca sale. Entonces, el número 37, por ejemplo. 37. Qué curioso. Porque hay un número mágico en Cábala que es el 137. El 137 es un número muy potente. Está estudiado por el cabalista Ginsburg en internet, el 137. Ahora usted dice 37 y impresiona. Los números más potentes en general son los impares. No son los pares, porque los pares son de conflicto. Sacando el 2 y el 4, los pares son difíciles. Nosotros tenemos 1, 3 y 7. 1, que es el Ein Sof. 3 es la estructura del Ein Sof que produce lo masculino y lo femenino. Este es el 3. Y 7 es el equilibrio en Asia. Es decir, Yetzirah decía. Así que lo primero que yo me acercaría es, parece ser, búsqueda del equilibrio, 3-7. Es como búsqueda del equilibrio, porque está tomando dos impares. ¿Estamos de acuerdo? Estaría tomando dos impares, que son los impares muy fuertes. Los impares tienen más potencia que los pares. Digo en general, porque a eso hay algunos pares que son fuertes. El 12 o el 22 son muy fuertes a pesar que son pares. Pero por otras razones son fuertes. Ahora, habría que también analizarlo en el contexto de usted, porque le aparecen estos números. ¿Se le aparecen divididos, siempre juntos? ¿Cómo se le aparecen?
En secuencia, ¿se aparecen 333, 777 o 37 siempre juntos? Por ejemplo, voy a comprar un carro, entonces la placa tiene 37. Me despierto a la mañana, a medianoche, son las 12:37. Espere, ahí cambia. Usted se despierta a la noche y aparece ese número. Sí. Puede ser un alma que se esté comunicando. Las almas se comunican con números reiterados durante la noche. Si usted se está levantando siempre en el mismo horario o esa misma combinación, es decir, si usted se levanta y dice 1:37, se levanta otra noche y le aparece 4:37, se levanta otra noche 2:37, para la cábala es un alma que se está comunicando. Es diferente de lo que estoy explicando aquí. Menos mal que dijo lo de la noche. Las almas se comunican a la noche con números de secuencias y levantan a la persona para que vean que hay una secuencia. Es el mensaje de secuencia por la noche para que sepa usted que el alma la está contactando. Habría que después convencerla a usted para saber quién puede ser la que esté contactando. Ya habría que hacer una terapia individual para saber. En general, un minuto, las almas intervienen entre las 3:30 y 4 de la mañana. Este es el horario de intervención. Es decir, porque esto en la Kabbalah hay una oración especial donde los cabalistas de Jerusalén se levantan a la mañana y se llama Tikkun Hatzot. Se llama rectificar en el momento de máxima oscuridad antes que salga el sol. En este momento de máxima oscuridad es donde se puede rectificar bien. Y hay gente que se levanta especialmente. Yo nunca me levanté especialmente, pero muchas almas me han levantado especialmente. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero seguir durmiendo? Envío la información y me voy a dormir. Si no me envían la información no me dejan dormir. Pero siempre es entre 3:30 y 4. En este horario, es un horario clave donde las almas aparecen. Les doy la información. Espero que duerman hoy, ¿no? Ya las veo a las 3, en Bogotá, que en Bogotá se despierta a las 3 de la mañana. ¿Qué hace una Sí. Cuando uno tiene ese horario de despertarse, en mi caso yo muchas veces me despierto a las 3:33. Es más, perdón, iba a decir 3:33. Mirá, qué lástima que no lo dije antes. Pero en realidad el horario es 3:33 a 4. ¿Y uno qué hace en ese momento? Bueno, depende. Si tenés a alguien al lado o no. A ver, ¿qué hace uno a las 3:33? Empieza un nuevo seminario de cámara. Más interesante, que todo lo que hemos visto. A ver, si uno se levanta a esa hora es para escuchar algo. Ahora si no escucho nada, váyase a dormir. Pero en general debería aparecer una llamada con información. Pero hay un problema, porque hay gente que está bloqueada con este tema, por la vida. Entonces el alma va levantándola todas las noches a la misma hora. Porque quiere, a no ser que utilice alguna mediunidad posible. Que utilice a alguien de la familia que tenga un nivel de jochma a la que le envíe la información. Pero lo cierto es que si se lo reitera, es que usted todavía el mensaje no lo entendió. Porque cuando usted entendió el mensaje, deja de reiterarse. Pero es una información para uno. Es una información para uno. Y siempre es de un alma muy cercana. Cuando aparecen las almas a esta hora, en general, sí es una información muy cercana. De algo que le tiene que decir. O un alma que al ver el futuro sabe de una decisión que usted va a tomar que es negativa. Y por lo tanto lo que hay que evaluar también es qué decisiones importantes uno va a tomar. Si se les reitera un número a la noche de este tipo, piensen si están tomando una decisión importante. Porque puede que el alma aparezca para cambiarles la decisión. Porque están tomando una decisión que no es buena. Señor, usted quería una pregunta. ¿Hay algún libro que nos pueda recomendar para la interpretación de los sueños? Están casi todos en hebreo.
Hay que traducir mucho, falta mucha traducción todavía. No conozco libros, pero voy a tratar de pensar cuál puede ser. En numerología hay buenos diccionarios de numerología que están en castellano. Los ha dicho Jaime Villarrubia, un cabalista en numerología de Madrid, con muchos años. Yo conozco a la hija y de hecho lo conocí a él en el último seminario que di en Madrid, que son libros muy fuertes, muy interesantes de gematria, que es la numerología de la Cábala. También está el rabino Aaron Schlesinger, que es un rabino ortodoxo de Jerusalén que tiene varias obras de numerología. En numerología sí hay cosas en castellano, y muchas y muy buenas que se pueden recomendar. En sueños no, en sueños tenemos un problema, un poco. Mario, si llega uno en este universo a la corrección, ¿iría a otro universo? No entiendo la pregunta. ¿Cómo a otro universo? Sí, a otra creación. A otro, no, hay hartos No, universos. si uno rectificó, ya está, ya rectificó. Y, a ver, en concreto, vidas en otras En otras partes del universo. Sí. Es que en otras partes del universo no están en el Yama, están en Hayá. Nosotros estamos muy animales en el nivel. No sé si me siguen. Sí. Estamos muy bajos. Otros universos ya no tienen materia, ya están en Hayá. Por eso la gente dice, no contactamos con otras civilizaciones. Porque estamos en la materia, nos contactaron hace un montón. Pero están en energía. No sé si me entiendes. No contactamos porque creemos que quien nos va a contactar es igual que nosotros. Conserva la individualidad, todo el mismo esquema. No sabemos. No sabemos. Sí, lo que sabemos es que el esquema de la Adam Kadmon es el mismo en la construcción del universo. Eso sí. Es más, un minuto, hay una información, ¿no? ¿Dónde la escribí esta información? En Merkabah, en el libro de Merkabah, en el último, donde yo cito un texto del siglo XIV sobre los extraterrestres, de un cabalista del siglo XIV escrito en hebreo, que está en el archivo de la Universidad de Jerusalén, citado por Aria Kaplan, donde sí, azules. Sí, ¿usted lo leyó el libro? Es una conferencia de Madrid en YouTube. Pero vaya al libro de Kaplan para verlo, digamos, para confirmarlo. Aunque el libro de Kaplan lo va a llevar a la bibliografía, y en la bibliografía está el texto hebreo del siglo XIV. Y dice claramente ese texto: detrás del cielo de Bilón existen seres pequeños, azules, con ojos grandes, que aparentan no tener sentimientos. Porque no sonríen, ¿no? ¿En serio? ¿Por qué me miran? Y cuidado, porque hay gente que ha visualizado operaciones de estos seres. No me quiero meter ahí, pero el tema se complica. ¿Ellos alguna vez estuvieron en este nivel de nosotros ahora? No sé, eso no lo sé. Aquí ya me preguntan cosas que creen que yo tengo contacto con estos seres con el hueso. Yo cito a Kaplan. ¿Usted quiere llegar aquí allá? La veo muy entusiasmada. ¿Usted qué quiere? ¿Estar con los enanitos azules? ¿Quiere ser aquí un rato en Bogotá? Dime qué bonito que está. Quería entender que Amalek está por debajo de Malkut. Quiere decir que hay como un universo. Claro, eso lo vimos, ¿recuerdan? Hago el esquema. No hago el esquema porque no hice el esquema, pero hay que hacerlo. Porque esta pregunta deriva de otro esquema que no hicimos en este seminario, que lo hicimos ayer y es interesante. Te has dado cuenta de algo. El esquema es así. Nosotros tenemos que el infinito es igual al infinito más 0 al infinito. Por lo tanto, el primer esquema sería el Ein Sof. Primero, la naturaleza del Ein Sof es que debajo, digamos, del Ein Sof, que no es debajo, está dentro del Ein Sof, tenemos el Or Ein Sof. Pero tenemos activa ya la finitud de Kutzina y Kadainuta, que es la lámpara de oscuridad. Entonces, la lámpara de oscuridad es la finitud que, como vimos al principio del día, activaba la fuerza finita de todo el infinito. Activa entonces la oscuridad en el Ein Sof, la lámpara de oscuridad, y entonces viene ahí el Adam Kadmon. Y el Adam Kadmon establece un proceso de mayor manifestación de oscuridad, un poco, no tanto. Luego viene Atzilut,
y establece una mayor fuerza de oscuridad. Luego viene Briah, que ya tenemos más oscuridad. ¿Me está siguiendo? Dice la Kabbalah, el Yetzirah, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara es 50 y 50. Es decir, Satán tiene el 50% de la partida ganada. En Yetzirah, nuestra conciencia. Entonces, en el nivel de Yetzirah, nosotros estamos aquí del mal. Es decir, que esto tendría que ser algo así. Para que me funcione el esquema. En Yetzirah estarían 50 y 50. En el universo de Asia, en la materia, en los negocios, la oscuridad es superior a la luz. Por lo tanto, ahí la gente se porta peor que cuando está sola. ¿Entiendes? Tú tienes un amigo, estás en Yetzirah, 50 y 50. ¿Querés hacer un negocio con tu amigo? 75. De oscuridad. ¿No lo digo en serio? Entonces, aquí estás en Asia. En Asia estás aquí de oscuridad. ¿Me va siguiendo? Pero sigue habiendo luz. Debajo de Asia está el mundo de las Klipot, que son toda oscuridad, pero con luz encerrada. Toda oscuridad con luz encerrada. ¿Cómo abrimos las Klipot? Porque entre Asia y las Klipot hay un sistema de luz que pasa de Asia a las Klipot que se llama Klipat Noga. Klipat Noga. Que son Klipot que dejan pasar la luz para que puedas romper las cáscaras. Entonces, en el nivel de las Klipot todavía hay esperanza de luz, porque entra la luz para poder, y abajo de las Klipot Amalek. Pero ya tenés un puntito de luz que te baja en Amalek. Sería que el punto de luz de Amalek es inversamente proporcional a Butzina y Cardinula. ¿Se entendió cómo funciona el sistema o no? ¿Lo pueden ver claramente? En cada universo se produce más oscuridad. Y en cada universo se va produciendo más oscuridad. A tal punto que llega un momento que ya parece que no hay más luz. Pero tiene que haber luz porque Amalek no se puede sostener. Entonces, Amalek se tiene que sostener con un punto de luz del infinito. Y en el infinito existe un punto de luz de oscuridad que es Butzina y Cardinula. ¿Se entiende el sistema cómo funciona? Todo lo que pasa en el medio es nosotros subiendo y bajando del sistema. Pero básicamente nosotros vivimos en Yetzirah. En cada nivel, nuestra alma tiene su nivel. En Yetzirah tenemos el Ruach, en Briah tenemos la Neshama, en Atzilut tenemos Hayah, y en Adam Kadmon tenemos Yehidah. Yehidah pertenecería a la iluminación radical que en términos del hebreo llamamos bitul, aniquilación. Entonces, ¿qué es aniquilación? Cuando pasas en un nivel de tal nivel de luz que la forma original del yo desaparece. Y pasas a recibir toda la luz. Pero tienes que volver para abajo y entonces tienes que recomponer tu forma psíquica. No sé si se entendió la respuesta. Una pregunta. Sí. En el texto de Apocalipsis 22, que dice que el alma va a la vez, y es una aniquilación parecida a eso, ¿no? Podría ser una aniquilación, sí. Podría ser caret. Podría ser caret. Podría tener una relación. Okay. Una pregunta, en ese diagrama, ¿dónde quedaría, no sé, tal vez como el nivel de Sitra y Hara? Sitra Hara, el otro lado, es todo. Toda la oscuridad es Sitra Hara. Ah, ok. Todo es Sitra Hara. Sitra Hara, entienden lo que es, lo traduzco. El otro lado. El otro lado se lo llama la parte oscura. Nosotros tenemos Sitra Hara en todos los niveles. Lo que pasa es que en la letra hay Sitra Hara. Casi el único lado es el malo. Hablamos de Sitra Hara, sobre todo en Yetzirah, donde tenemos a Satán operativo. Vuelvo al 333, de la hora del 333. Se habla de portales. ¿Qué existen? ¿Qué son los portales?
Es ¿Y esto. quién los abre? Bueno. O sea, pues porque se dice se abren los portales. Bueno, portales, nosotros hablamos de Jochma. Nosotros hablamos de Jochma en portales. Se abren canales o portales. Eso es apertura de Jochma. Claro, eso en otras tradiciones. Lo que pasa es que hay que como... ¿Dónde nos encontramos? No va a ser los paralelos. La apertura del conocimiento intuitivo de Jochma es apertura de los portales. Que no es tan difícil la apertura de los portales, mientras la Binah no tenga miedo. Todo depende del miedo de la Binah. ¿Me cierro? Es decir, el portal no se abre si la Binah tiene miedo. Por eso hay que tomarlo con naturalidad cuando un alma te visita o porque si tiene miedo la Binah te cierra a la experiencia. Es decir, el nivel de miedo es el nivel de Binah que uno tiene. La gente muy inteligente es muy miedosa porque tiene mucha Binah. Entonces hay que bajar el nivel de inseguridad que tiene la Binah. Dependemos de la mente. Dependemos de la mente para abrirnos hacia arriba y dependemos de la mente para que Satán no nos bloquee. Pero es la propia mente la que crea el Satán, como vimos antes, y es la propia mente la que me bloquea. Porque tengo miedo. ¿A qué tiene miedo? Si usted ya no existe, no tenga miedo a nada. El problema del miedo es que usted cree que existe. Y a partir de ahí se produce el miedo. ¿Se entiende? Esto es como un tipo que salió de la guerra, no le importa perder nada. Puede salir de la guerra. ¿A quién le importa perder? Al que no tuvo guerra. El que no tuvo guerra tiene miedo de perder. Pero el que tuvo guerra, perder, ganar, ¿qué le importa? Si ya pasó la guerra. No sé si se entiende. Esta es la guerra a la Binah. La guerra a la Binah es decirle a la Binah no perdes nada. La guerra a la Binah es decirle no perdes nada por la verdad. Por ese motivo, pero la Binah tiene miedo. ¿Sabe cuál es el miedo de la Binah fundamental? De que no tenga función. Entonces a la Binah hay que decirle, vas a tener función, tranquila, te voy a cuidar, vas a ser una buena Binah para mí. Porque si la Binah se aterroriza que no tiene función, boicotea. Porque la Binah, con tal de tener función, prefiere que tú no crezcas. ¿Se entiende? Si la Binah está en posición madre, prefiere tener al tipo de 50 años en la casa con tal de tener función. Lo digo seriamente. Bueno, la gente se ríe. La gente se ríe por eso, claro. La gente se ríe por eso. ¿Por qué? Porque si no tiene el tipo de 50 años dándole la sopa todos los días, no tiene función. Hay que convencer a la madre de que el hijo se vaya y de que tiene que copular con el padre. ¿Se entiende? Sí. Pero no toda mujer quiere hacer esto, no toda Binah quiere hacer esto. Porque la Binah está acostumbrada a viva el hijo, con el hijo, con el hijo. ¿Se entiende? Que la Tiferet quiera saltar la Binah es como ponerle a la nueva a la Binah. Se siente amenazada. Dice, ¿qué? ¿Me quiere cambiar la Binah? ¿Me quiere cambiar a mí por la que vino? Y le tenemos que decir, no mamá, vas a ser mi mamá para siempre. Estate tranquila, Binah, que te quiero y te necesito. La Binah está tranquila, se va para la Jochma. Papá, vamos afuera, que mamá está tranquila. Pero usted no puede ir a la Jochma sin pasar por mamá. Sin pasar para que la Binah sepa que está segura. Mamá hay una sola, Binah hay una sola, te vas con Jochma. Pero si tú te vas con Jochma sin que Binah se entere, se arma. La Binah hace que no salgas más con papá. No sé si me va siguiendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, a la Binah, a la mente racional, hay que darle función. Hay que darle de comer. Pero en vez de darle de comer de abajo, denle de comer de arriba. Que no organice administrativamente la vida, que organice el sentido. Es mejor que la Binah organice el sentido, no que organice la vida desde abajo.